Bueno, entonces vamos a iniciar un repaso de circuitos que espero que les ayude. Si algunos intentó hacer el cuestionario de circuitos, este es el circuito del cuestionario. Es un circuito sencillo, pero yo más que nada les quiero mostrar cómo se resuelven, o sea, qué cosas pensar más que nada, porque después es un poquito más complejo, es hacer lo mismo con alguna fuente más o algún detalle más. Pero hay cosas que son básicas que no tienen que olvidarse. Entonces me parece que con un circuito sencillo se los explico y para el viernes lo saben. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos en este circuito? Bueno, acá ya nos eligieron la dirección de la corriente a través de la fuente. Tenemos varias resistencias. Nos dan todo en función de una R dada, o sea, supónganse que todo es dato, o sea que cuando resolvamos esto nos va a quedar en función de la FEM y de la R, que son como datos. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuáles resistencias están en serie y cuáles en paralelo en ese circuito? Creo que la 2 y la 3 estarían en serie, puede ser. ¿Sí? ¿Hay alguna en paralelo? Y me parece que el equivalente de esas dos estaría en Claro. paralelo con R4. Sin tomar equivalentes, ¿hay alguna en paralelo? No hay. No hay. En principio, sin las equivalentes, lo único que tenemos son las resistencias de R2 y R3. Como bien dijiste, si tomamos la equivalente de R2 y R3, sí estaría en paralelo con R4 y la equivalente a todas estaría en serie con R1. Eso significa que este circuito se puede simplificar para hacer alguna cuenta. ¿Cuál sería la resistencia equivalente del circuito? Para poder sacar la resistencia equivalente del circuito hay que empezar a hacer resistencias equivalentes. Entonces, ¿cuál es la primera resistencia equivalente que vamos a hacer? La más fácil. ¿En serio? Las dos están en serie. ¿Y qué hago? ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente de dos resistencias en serie? Sumo las resistencias. Claro, entonces la resistencia equivalente 1 va a ser R2 más R3, que nos da 6R. Sigamos. Ahora que tenemos esa, el circuito, podemos sacar una resistencia equivalente más, que es la... ahí bueno, no les dejé sorpresa. Que sería la R equivalente 2, que sería, ahora que reemplazamos estas dos por una, esa en paralelo con R4. Entonces la R equivalente 2 va a ser es 1 sobre 6R más 1 sobre 3R. ¿Sí? Y esto es... Bueno, mientras yo lo arreglo, ¿estamos de acuerdo que tengo que sumar esas inversas? O sea, que se suman así las resistencias equivalentes en paralelo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, si les preguntaran esas cosas, quiero pensar que les van a salir. Ahora, bueno, si no lo prueban al circuito en futuros exámenes. Hasta acá es lindo y es fácil. Hasta acá. Ya después no. Sí, ustedes sigan, cuando les preguntan, siempre presten atención a qué pueden hacer. ¿Sí? No se mareen, porque los circuitos es la parte más fácil de esta parte, o sea que no tienen que rebuscar. La parte más difícil de resolver un circuito, ¿saben cuál es? Despejar en la ecuación, en las ecuaciones que planteen, pero que ahí tienen capaz que les quedan varias ecuaciones y tienen que entrar a despejar y siempre meten la pata en alguna de esas. Bueno, entonces la R equivalente 2, estamos de acuerdo que esa cuenta nos daría 2R, porque 1 sobre R equivalente 2 es 1 sobre 2R, así que R equivalente 2 nos da 2R. Bueno, ¿y ahora qué hago? Reemplacé todo el lado derecho, las tres resistencias de la derecha, por 2R. ¿Cuál es la resistencia final? ¿Cómo calculo la última resistencia? Sumándolas. Sumándolas porque están en serie, ¿sí? Ahora, o sea, la que reemplazaría a todo lo que está ahí. Sería 3R, ¿no? Claro, ahí esperen que se los muestro, si ustedes me quieren con la cuenta, mientras yo intento dibujar. La R equivalente 3 le daría 3R. ¿Todos hasta acá pudieron seguir eso? Sí. Sí, hasta acá veníamos bárbaro, ¿no? Miren que les estoy dibujando esto. Todo esto pasó a ser R equivalente 2. ¿Sí? Y luego todo esto. Entonces, la siguiente pregunta es hallar la corriente I en función de R y la fuente. La corriente I es la que pasa por la fuente. ¿Cómo hallarían la corriente I? O la pregunta sería, ¿necesitamos dividir corrientes y plantear ecuaciones de malla y nodo? ¿O qué puedo hacer? Usas la ley de Ohm con la resistencia equivalente 3.
Claro, porque yo al final el circuito lo terminé dejando en una pavada. Terminé una FEM, parece un inductor, pero es una resistencia. O sea, yo terminé haciendo esto, ¿sí? Teniendo una FEM y una resistencia equivalente. Así que si me preguntan la corriente por la FEM, lo único que tengo que hacer es plantear la ley de Ohm y encontrar la corriente I. Seguimos con nuestro circuito. Si ahora me preguntan las corrientes que circulan por cada resistencia en función de R y la fuente, ¿qué hacemos? Y habría que escribir una I1 y una I2, ¿no? Claro. Acá hay un comentario, para los que por otra vez justo hice un comentario en las preguntas, que es que a veces hay una forma de resolver los circuitos, creo que vos, Gonzalo, le contestaste ayer, que es suponer que hay una corriente que circula por cada malla, ¿sí? Si supongo una que circula así, y después una que circula así, entonces la que viene por acá y la que está subiendo, van a estar las dos accionando sobre esa gamita, este pedacito de circuito, entonces la corriente acá va a ser la suma de los dos efectos. No hay problema que si lo entienden lo que están haciendo, que lo hagan con esa idea, de esa forma. Yo no tengo problema. Pero como les dijo Gonzalo ayer, a veces se confunden y acá no es que hay dos corrientes oponiéndose o sumándose. Acá hay una sola. Lo que me dirían con un amperímetro es una corriente. Esa forma de pensar, de poner una corriente que circula por toda la malla, y que cuando hay un lado compartido tienen que sumar las dos corrientes que pasan, es una forma de resolver el problema, ¿sí? Pero acá no es que hay dos corrientes que sumar, acá hay una sola, en un amperímetro me dirían una corriente. Entonces, a mí me resulta más natural, en principio, reconocerla, que cuando yo llego al nodo, esta corriente I que viene acá y alcanza este nodo se tiene que dividir porque hay dos caminos. Y le llamo dos nombres a eso. O sea, vuelvo a repetir, si ustedes lo entienden y saben lo que están haciendo, poniendo corrientes circulantes en mallas, no hay problema que lo hagan así. Pero tengan tengan bien claro lo que están haciendo para que después puedan contestar todas las preguntas que se le hacen, que no se confundan. Yo lo voy a hacer como a mí me gusta. Entonces, lo que vamos a suponer es que la corriente I, que obviamente está circulando en este tramo y llega acá, cuando encuentra el nodo se va a dividir. La que va para acá abajo la llamé I1 y la que viene para este lado la llamé I2. Si nosotros seguimos la I2 viene va a pasar por la resistencia de abajo, ¿sí? Hasta este punto, y la I1 va a venir a este punto, así que acá I1 e I2 se van a sumar para volver a dar I. Bien, entonces ahora que tenemos la corriente, lo que tenemos que plantear es la ecuación de nodo. La ecuación de nodo dice que la suma de las corrientes que convergen a un nodo tiene que dar 0. Eso quiere decir que la corriente que llega al nodo tiene que ser igual a las que salen. Entonces, si sumo todas las corrientes, la corriente I está llegando al nodo de arriba y se están saliendo las corrientes I1 y I2. Por eso tienen los signos negativos. Luego tengo que plantear mallas. Acá, ¿cuántas mallas ven? 3 puede ser. 3. Una, 2 y la que va todo por fuera, ¿sí? Pero si se acuerdan, tienen siempre una menos ecuación independiente, ¿no? Porque, o sea, si tenemos 3 mallas van a tener solo 2 ecuaciones de malla independientes porque la tercera es combinación lineal de las otras dos, es suma de las otras dos. Así que con que planteemos 2 nos va a alcanzar. Que también nos damos cuenta que con que planteemos 2 nos va a alcanzar porque con eso podemos calcular las corrientes. Suponiendo que no hubiésemos hecho lo de la resistencia equivalente, tendríamos 3 corrientes desconocidas, necesitaríamos la ecuación de nodo y 2 de malla para poder reducir todas las corrientes. Así que vamos a plantearla como si en este problema no pudiésemos hacer lo de la resistencia equivalente, que eso que hicimos en la hojita anterior era simplemente una forma de plantear el problema, y estábamos planteando una malla, en realidad, cuando hacíamos la resistencia equivalente. Entonces perdíamos una de las ecuaciones de malla, pero ya teníamos conocida una corriente. Sí, sí, dice, ¿la I no es la misma que la I que está antes de la fuente?
Sí, sí, la I circula desde este punto, todo así, hasta acá. Sobre todo este tramo, desde este nodo hasta el otro nodo, tenemos solo la I. Y pasa por la fuente y por la resistencia. Ahora, cuando llegamos a este nodo, hay dos. Una que sale de este nodo y vuelve, y la otra que hace este camino. ¿Sí? Y se vuelven a juntar para formar I. Y esta I es la que calculamos en el inciso anterior. Yo lo que estoy haciendo acá es simplemente plantearlo como si no hubiésemos hecho lo anterior, por si en algún momento, o sea, en este circuito es re fácil sacar resistencia equivalente, despejar y sacar I. Pero hay otros circuitos que a veces no es tan fácil y sí o sí hay que plantear ecuaciones de malla y nodo, con resistencias equivalentes no van a terminar de dejar todo así en un circuito súper simple, entonces mejor lo planteo en forma general. Bien, entonces, para plantear las ecuaciones de malla dijimos que tenemos 3 mallas, y para saber bien los signos, yo ya elegí direcciones de las corrientes. Acá es medio obvio porque hay una sola fuente, pero si hubiera 2 fuentes, ustedes no se preocupen, planteen cada vez que llega un nodo la dirección de las corrientes para donde piensan, siempre con la coherencia, ¿no? Que yo planteé esto y que cuando vengo acá en este lado, esta corriente circuló y llegó acá, ¿no? Y se volvieron a juntar, digamos, para formarla ahí. O sea, pero plantean las direcciones que a ustedes les parece que van las corrientes, resuelven las ecuaciones y si alguna corriente le da negativa, van y rehacen el dibujo y cambian en sí. O sea, hacen un dibujo nuevo con la dirección de la corriente correcta, digamos. Porque a priori muchas veces no se sabe para dónde en algún lugar va a ir la corriente que... Acá es obvio porque hay una sola fuente, pero cuando hay más de una no es tan fácil darse cuenta de una para dónde circulan las corrientes, entonces no se preocupen, pónganlas para donde les guste, y después si saltan signos menos, quiere decir que van para el otro lado. Hacen el dibujo dando vuelta a las que tuvieron signo menos. Bueno, pero para poder plantear las ecuaciones de malla, yo siempre les sugiero que les pongan los signos de cuál está a mayor potencial en cada uno de los elementos, porque eso les va a simplificar no confundirse cuando hacen las fuentes. Entonces, si yo vengo con una corriente I desde la fuente, en la resistencia R1, ¿cuál de los dos lados de la resistencia está a mayor potencial? El que está mirando para la FEM, digamos, no sé cómo. Claro, el primero sería el que... Primero, sí. Entonces le pongo el más al que está mayor y el menos. En la resistencia R2, ¿cuál? Lo mismo. El que está más para la derecha, izquierda el más, y el de la derecha el menos. Vamos a la R4. ¿Izquierda o derecha? Para el más. Derecha más. Bien. Bueno, eso es un menos, aunque se vea horrenda. Y acá sería entonces el lado por el que entra la corriente. Bien. Ven que acá es importante que si uno le da al signo, cuando intentó cuando armó el circuito y supuso las direcciones de las corrientes, alguna no iba para ahí, que lo rehagan porque también les da vuelta el signo de los signos del lugar de la fuente, de la resistencia que está a mayor potencial. Entonces por ahí cuando contestan terminan mareándose diciendo que la diferencia de potencial les daba 3 y tenía que darles 8 y están 3 horas mirando, y es porque una de las corrientes le dio negativo y no rehicieron el dibujo. Entonces no se dieron cuenta. Bueno, entonces vamos a plantear una ecuación de malla. La primera ecuación de malla sería la de la malla de la izquierda, que vamos con la corriente. Acá era una acotación que creo que me hizo Hugo, que era que no confundieran los sentidos de las corrientes con el sentido en el que ustedes deciden circular la malla. Yo voy a circular la malla como en esta dirección, o sea, en la dirección de las agujas del reloj. Así que cuando entro por la fuente, voy del terminal negativo al positivo, así que aumenta el potencial, por eso tiene un signo más. Cuando paso por la resistencia 1, decae el potencial porque entro del positivo al negativo. Sigo, voy a pasar por acá voy con I1, bien, acá cambiamos pasamos el nodo y estamos moviéndonos por el lado que va la corriente I1, entro por el lado del potencial positivo, así que va también menos I1 por R4. Y finalmente vuelvo a donde había partido. Profe, Sí. perdón, un poquito más atrás. ¿Cómo pones los signos de las R? Mirando por el lado, o sea, si yo asumí que la corriente va por un lado, cuando entro con la corriente, del lado que entra la corriente, ese es el lado que está a mayor potencial. Bien. La resistencia disipa energía, ¿sí? Cae. Bien.
Bueno, ahora vamos con la otra. Fíjense, voy a circular en la de la derecha. Entonces, supónganse que arranco por acá, por este nodo de acá arriba. Para este lado, para pasar por R2, voy con I2. Por eso tengo I2, R2. El signo menos es porque entré del lado que tiene mayor potencial, ¿está bien? Entonces decrece el potencial. Sigo para abajo con la corriente I2 y paso por R3. De vuelta entro por el lado de mayor potencial, así que me queda menos I2 por R3. Cuando vengo para intentar volver al nodo de arriba, tengo que entrar a la resistencia R4, donde está pasando la corriente I1. Pero acá entro del lado de menor potencial, acá está subiendo el potencial. Por eso va un más I1 por R4. Bien, y esto nos tiene que dar 0. ¿Estamos de acuerdo con la segunda malla? Profe, una consulta, porque me cuesta mucho encontrar, viste que habías dicho que una de las 3 ecuaciones de malla que nosotros vamos a encontrar no nos sirve, entre comillas, porque es una combinación de las dos anteriores. Sí. Y mi duda es, ¿por qué podemos tomar el primer rectángulo, digamos, que tiene corriente I e I1, no mirando, digamos, la segunda parte que tiene la corriente I2, y no podemos hacer lo mismo al revés, digamos? No sé cómo... No entendí. O sea, O sea, tomar, no es que no sé que cómo bien cómo explicarlo. tenés que, pues, sí, no te entendí, pero vamos a ver si estamos de acuerdo que tenés que circular a lo largo de toda la malla, que tenés que salir de un punto y volver a ese punto, por donde a vos se te ocurra. ¿Sí? Ok, O sea, vos tenés 3 opciones de salir, por ejemplo, yo puedo salir de este punto y volver a este punto, puedo salir de este punto y volver a este punto, o puedo salir de acá y movernos todo alrededor. El punto de donde salís es independiente, o sea, pues tenemos 3 caminos cerrados. Vos elegí 2 de esos 3, a eso me refiero, porque si planteás el tercero, vas a ver que sumando o restando los 2 anteriores te da la misma ecuación. ¿Sí? No estás obligado a elegir los que yo elegí. Vos podrías elegir la... ok, está bien. Lo que yo te digo es que si planteas las 3 mallas, vas a ver que, o sea, vos decís, listo, ya tengo 3 corrientes y tengo 3 mallas, planteo las 3 mallas y sale todo, no funciona. ¿Sí? Porque te vas a dar cuenta que cuando si querés hacer esas soluciones, viste, de sumo ecuaciones, resto ecuaciones para ir sacando variables, que llegás a la tercera. O sea que siempre una de las 3 se puede escribir sumando y restando las otras. ¿Sí? O sumando y restando las otras 2. Entonces, por eso es combinación lineal de las otras 2. Entonces vos elegís las que quieras, la larga, la chica, mientras... Ok, entonces yo acá podría haber elegido, por ejemplo, la ecuación de mallas que es E menos I por R1 menos I2 por R2 menos I2 por R3, digamos. Podría haber elegido esa, digamos, como la otra ecuación. Sí, perfectamente. Joya, joya. Tenía ahí una duda con eso, pero ahí está. Buenísimo, gracias. Sí, elegí la que vos quieras, pero lo que tenés que tener claro es que no podés elegir todas las mallas que tenés. Una va a terminar siendo suma de las otras. Y lo mismo te pasa con los nodos. Vos tenés 2 nodos acá, el de arriba, el que yo usé para plantear, y el de abajo, que es exactamente el mismo que el de arriba, cambiado de signo. ¿Sí? Porque yo ahí podría decir que I1 y I2 entran al nodo y sale I. Entonces, I1 y I2 se suman y los restan. Es la misma ecuación cambiada, multiplicada por menos 1. Entonces, lo mismo te pasa con los nodos. Acá tenés 2 nodos, puedes plantear una. Los que vos quieras. Ok, buenísimo. Sí, gracias. Pero vas a tener uno que te sobra. Bueno, esas 3 ecuaciones que tenemos ahí, con esas se entretienen y calculan las corrientes y las que te hayan pedido de datos. O a veces le dan la corriente y les preguntan cuánto vale una resistencia. Bueno, lo importante es que sepan plantear las ecuaciones. Yo no las resolví, no terminé de hacer la cuenta ahí, pero estamos de acuerdo que cómo plantearlas les saldría, básicamente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, yo esta la dejo acá, si quieren terminar de despejar para practicar todos ustedes, no tengo problema. Ahora nos preguntan, por eso también hubo una pregunta el otro día, la potencia entregada por la batería y la disipada por la resistencia R1. Bien. Una de las cosas es que vieron que como este circuito se podía simplificar, esa pregunta no implicaba tener que resolver correctamente la pregunta anterior. Digamos, podemos usar los datos de las resistencias equivalentes. Pero más allá de esto, o ya sea porque se avivaron y hicieron resistencias equivalentes y lograron sacar el valor de la corriente en la FEM,
y en la resistencia R1, que es la misma, ¿no? Estamos de acuerdo que por ellas pasa la misma corriente, o porque resolvieron el sistema de ecuaciones, tendrían la información a esta altura para calcularla. La potencia entregada por la batería, ¿cómo la calcula? ¿No sería I igual I por delta B? I por delta B. Así que eso sería I por delta B, pero I la habíamos calculado hace un rato, esa la tenemos calculada, por eso pregunté esa. Así que ahí reemplacé cuánto daba. Que de hecho una de las cosas que tienen que prestar atención es que esto le quede en las unidades correctas. ¿Bien? Y les queda, obviamente les queda, en watt. Después, la potencia en la resistencia R1, ¿cómo la calculan? Sería I por el delta B de la resistencia. Claro, y el delta B de la resistencia, ¿cuánto vale? Y sería el mismo que la E esta rara, el epsilon, ¿no? No. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial en esa resistencia? Y por la resistencia, Y por la resistencia, claro, porque esta diferencia de potencial en principio vos no la tenés como un valor, tenés que calcularla, y la calculás como la corriente que pasa por la resistencia por el valor de la resistencia. Entonces, tenemos I, y la diferencia de potencial es I por R, por eso les queda que la potencia en una resistencia la pueden calcular como I cuadrado por R. Bueno, y ahí reemplazan I, lo multiplican por R, y ahí obtienen la potencia que disipó la resistencia 1. Yo abajo dejé una observación que era para saber cuánta potencia disipaban estas tres. Vieron que hace un ratito calculamos la resistencia equivalente de estas tres y nos había dado 2R toda esta. Entonces, si yo quiero pensar toda esta como si fuera una sola, ¿cuánta potencia? Está en una caja negra, no sé que hay tres resistencias, solamente sé que tiene una resistencia equivalente de 2R. Quiero saber cuánta potencia me está disipando el resto de las resistencias. Entonces, podría calcular el de la resistencia equivalente 2 y hacer I cuadrado por la resistencia equivalente para sacar la potencia que están disipando estas tres juntas. ¿Bien? Entonces, cuando reemplazo I cuadrado y acomodo esto, me queda dos veces la potencia que está disipando la resistencia 1. ¿Cuánto me da la suma total de la potencia que disipan las resistencias? ¿O cuánto tiene que darme? La potencia entregada. La potencia entregada por la fuente, que de hecho me da. Es decir, si ustedes les pidieron que calculen las potencias disipadas en todas las resistencias, yo acá lo hice como con verificación porque me pidieron en una sola, y no les da la potencia que entregaron las fuentes, y bueno, tenemos un problema, algo salió mal. Bueno, sigamos de vuelta, ahora el circuito es el mismo, pero le acabo de agregar nombres a las esquinas. Bien, tengo A, B, C y D, pero a ver, no me he equivocado. ¿Cómo determinaría la diferencia de potencial entre los puntos A y B? El valor de la FEM y la caída de potencial en la resistencia. Claro, entonces lo primero que haríamos es lo que dijo él. Primero de todo es, para que no nos confundamos, porque siempre entre el A y el B uno termina mareándose y muchas veces le dan el valor absoluto y ustedes también se marean, es escribirme quién están tomando como el primer punto, que sería el A, y cuál sería el B. Bien, yo generalmente cuando pregunto entre A y B estoy pensando de A hacia B, pero si lo hacen al revés, pónganme quién es para ustedes el primer punto, porque de eso depende el signo, ¿sí? Si nos da positivo en una dirección, obviamente si nos movemos al revés va a dar negativo. Entonces, la diferencia de potencial saliendo de A y yendo hacia B, fíjense, si voy de A a B, la resistencia, ¿aumenta o disminuye el potencial? Bueno, ahí lo estoy poniendo, ¿no? Acá aumenta porque entras del negativo al positivo, ¿no? Claro, por eso tengo este signo más acá. Y la FEN estoy entrando por el lado positivo y saliendo por el negativo, así que cae el potencial. Por eso tengo este signo menos acá. Entonces, para calcular la diferencia de potencial hay que ser cuidadosos y decidir de dónde a dónde vamos. Porque si yo le llamo la diferencia de potencial entre A y B y voy de B a A, esto me da cambiado el signo. ¿Sí? E igual a veces no es claro de cuál, si nos están diciendo de A hacia B o de B hacia A. Cuando dicen entre A y B, no es tan claro cuál es el primero, ¿no? Entonces, para mí, para evitarla, si no quedó bien definido quién es el primer punto, de dónde hacia dónde, más allá de que yo siempre lo escriba así, escriban esto. Escriban quién están tomando ustedes como el punto de donde arrancan y quién están tomando ustedes como el punto donde terminan.
Entonces, a partir de ahí lo escriben. La que creo que estábamos diciendo hace un rato, también fíjense que la otra opción, la de ir de B hacia A, era exactamente lo mismo, pero cambiado de signo. Bueno, acá no sé si hice la cuenta. Sí, la hice, miren, me molesté y la hice encima. Ahí tengo esa diferencia de potencial que me da negativo. ¿Está bien que dé negativa? Y sí, porque el delta de la R1 vendría a ser de la resistencia es más chiquito. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver, ya casi estamos terminando. Si se coloca un capacitor de capacidad C0, le puso un C0 porque le había llamado C a un punto y no sabía cómo hacer para... Bueno, en punto C0. Entre los puntos C y D. Conectamos, entonces tenemos esto, ponemos un capacitor, sacamos un gatito a la fuente, supónganse que tenemos un switch, apagamos todo, ponemos el capacitor acá, a ver si aparece, ahí está el capacitor, cerramos y dejamos que empiece a circular corriente en este circuito. Ustedes dicen, no, el transitorio debe ser una pesadilla, sí, porque habría que ver qué hacemos con eso, ¿no? Pero vamos a mirar los estados inicial y final, en principio. Entonces, nos dice, inicialmente el capacitor estaba descargado. Bueno, acá tendría que decir en el momento inicial, ¿cuáles serían los valores de la corriente cada resistencia y la diferencia de potencial? Me sobra una I, en T igual a 0, ¿no? En el momento de la conexión. O sea que tengo el capacitor descargado, lo pongo ahí en el circuito, o sea, saco la fuente, la desconecto, o sea que si desconecto la fuente deja de circular corriente, ¿bien? Meto el capacitor descargado ahí y en el momento inicial vuelvo a activar la fuente. ¿Cómo podríamos contestar, por ejemplo, la diferencia de potencial en los bornes del capacitor? En el momento que cierro la llave y empieza la circulación de corriente. Ahí en T igual a 0. ¿Cuál es la diferencia de potencial en los bornes del capacitor? ¿No se debería tomar el capacitor como un cable porque está descargado en T igual a 0? Está descargado, entonces lo consideramos como un cable y la diferencia de potencial es 0. 0. 0. ¿Y las corrientes cuáles serían en esa condición? Lo pienso como un cable del capacitor. Mismas corrientes que tenían antes. Claro, y la I2 que calculó antes y las demás. O sea que las mismas porque la diferencia de potencial entre S y D es 0. Repetimos el caso anterior, pero luego que ha pasado un tiempo muy largo. ¿Qué pasa ahora? Pasó un tiempo muy largo. ¿Qué pasa si pasó un tiempo muy largo? Deja de circular corriente en el circuito. ¿En todo el circuito? La I2 Sí. se hace 0, ¿no? La I2 hace 0. Deja de circular corriente en la parte del circuito en la que está el capacitor, ¿no? Porque el capacitor ya se cargó y no permite el paso de más corriente. Bien, entonces fíjense qué pasa. Si la corriente, si acá supongo que no va a circular corriente, la I2 se hace 0, o sea que toda la parte esta no la tengo que considerar en la resolución. ¿Qué nos queda del circuito? Solo esta rama. ¿Sí? Solo circula una única corriente que se va a hacer I, que circula por acá, porque ya acá en esta opción es como el circuito abierto, de este lado no lo tengo que considerar. Entonces tendríamos la FEN menos I por R1 menos I por R4 igual a 0, y de ahí uno puede sacar, bueno, puede hacer las dos, o sea, reemplaza los valores de las resistencias, puede calcular la corriente, y ahí está aclarado que I1, o sea, acá esta aclaración es simplemente una aclaración para que lo tengan en cuenta, que obviamente en la que habíamos llamado I1 ahora se llama I, porque hay una sola, y I2, como dijeron ustedes, da 0. ¿Circuitos más o menos quedó? Sí, profe, re bien. Bueno, entonces, yo creo que acá terminaba. Sí, terminaba. No sé, Gonzalo, si vos les querés decir algo que los pueda ayudar con circuitos. No, bueno, ya capaz no tenemos mucho tiempo, pero capaz si mañana se conectan a las prácticas, capaz lo podemos charlar, que aprovechen estos días para terminar la práctica. Sí, sí. No, O las dudas que les puedan surgir. Mañana yo les voy a dar un repaso de la parte de magnetismo. Hoy algunas cosas, viste, calculando el campo de un solenoide y qué sé yo, algunas cosas repasamos, pero sí, no todo. Tampoco creo que podamos sí, repasar todo, pero por ahí algunas cosas así como destacables que no tienen, que no saber, debería ser fundamental que supieran,
Claro. O sea, yo siempre digo lo mismo, si terminaron las 2 prácticas, el parcial les debería resultar fácil, así que Sí. hagan las prácticas y listo. Sí. Si terminaron las 2 prácticas, les tiene que salir. Eventualmente, o sea, vieron que nosotros nos turnamos en horario. Si ustedes no entienden un enunciado o algo, nos preguntan, digamos, pero en principio todo lo que está en las prácticas, en cuanto a resolución, no supera, o sea, lo del parcial no lo supera, y algunas cosas aprendan a leer, digamos, en el sentido de que a veces preguntan cosas que no tienen que hacer la cuenta, tienen que mirar, como miramos acá hoy, ¿viste? O sea, si uno dice, no, pusieron un capacitor transitorio, no entendí nada, y entran en pánico y no leen que en realidad les están preguntando el estado inicial y el estado final, que son lo más sencillo, y entran en pánico innecesario. Intentan resolver esto como un circuito RC, y bueno, sí, todo se va a complejizar innecesariamente, digamos. Porque presten atención a qué les están preguntando. Idem, por ejemplo, si les preguntaban, no sé, la corriente en la fuente, y antes le habían preguntado la resistencia equivalente. Les estoy dando ejemplos de cosas de que presten atención, porque muchas veces la cuenta es súper sencilla y no la rebusquen, lean bien las cosas. Y otra cosa que, no me acuerdo si fuiste vos, Gonzalo, o Santiago, uno de los dos, que les pedimos mucho que justifiquen, o sea, no pongan una fórmula y salgan. Igual en la parte de magnetismo ya es más difícil poner fórmulas y salir de ahí, digamos. Pero si tienen que usar el campo de algo, digan más o menos cómo lo calcularon, qué ley usaron. O sea, no es decir esto es tal cosa, porque aparte el 99% de las veces que hacen eso no saben usar bien la fórmula. Entonces, como uno les pregunta cosas en las que tienen que entender lo que están haciendo, y meten la pata en algún lugar. Por ahí en algún inciso logran hacer bien la cuenta, pero los demás meten la pata. Entonces yo les recomiendo que justifiquen, porque si justifican, nosotros podemos encontrar en esa justificación si saben hacerlo o no, más allá de si el número les dio o no. O sea, si entienden lo que hacen. A mí me importa saber si entienden lo que hacen, más que los dedos mágicos en una calculadora, que muchas veces uno aprieta un cero de más y termina dando otra cosa. Ahora, si ustedes meten la fórmula y meten el número, bueno, ahí ya no hay de dónde agarrarse. Aparte, les pedimos que justifiquen lo que están haciendo. Bueno, mañana, a ver, hoy tuvimos un montón, así que mañana los queremos en las prácticas, ¿no, Gonzalo? Sí, ya no hay otros parciales, creo que no quedaron otros parciales de otras materias, no hay excusa. Sí, aparte que aprovechen, porque fueron muchos los que aprobaron en primera fecha. Piensen, vamos sacando temas, menos temas para salir. Así que. Y los que no aprobaron en primera fecha, no se preocupen porque tienen 2 oportunidades más. Intenten sacar este tema si tienen menos temas para el final. Para la parte final de la materia. No para el final del examen, sino para los exámenes que incluyen todos los temas que no hayan aprobado. Bueno, los dejo. A menos que quieran preguntarme algo, yo los libero acá.